semana, el próximo 25 de mayo, en Viena, tendrá lugar una muy esperada reunión ministerial para hablar del mercado petrolero. Como prólogo está el diagnóstico mensual de la Agencia Internacional de Energía, que apuntó a un mercado que esencialmente, dice, ha logrado el equilibrio y agrega, así se mantendrá en el corto plazo. Ha contribuido a ello el acuerdo de noviembre pasado entre países miembros de la OPEP y países no miembros del grupo para recortar la oferta mundial. Aquí entiéndase Rusia como país no miembro de la OPEP. El recorte fue de 1,8 millones de barriles diarios. Por primera vez en 8 años se decidió un recorte. Acuerdo además que hace algunos días dos protagonistas importantes, Arabia Saudita y Rusia, que es el segundo mayor productor de crudo, dijeron quieren extender hasta marzo de 2018. La Agencia Internacional de Energía también confirmó su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda de petróleo para este año, ese crecimiento en 1,3 millones de barriles diarios. Pero no más cifras y sí perspectiva, con la ayuda de Francisco Monaldi, investigador de políticas energéticas en el Baker Institute for Public Policy en la Universidad Rice en Texas. Qué gusto saludarte y preguntarte primero, ¿estás de acuerdo con la evaluación y el diagnóstico que hace la Agencia Internacional de Energía? Sí, muchas gracias. Bueno, ciertamente los inventarios están empezando a reducirse, lo que es una indicación de que hay un cierto balance en el mercado, pero están todavía los inventarios en un nivel muy superior al promedio de los últimos 5 años, que de hecho ese promedio ya es relativamente alto en perspectiva histórica, ¿no? Está alrededor de 10% más. Hay como 300 millones de barriles acumulados en inventarios por encima de lo, vamos a decir así, normal. Entonces, por eso es que la OPEP plantea que quiere, digamos, seguir los recortes por 9 meses más, porque si uno saca la cuenta, más o menos los números darían que en 9 meses más se llegaría a un nivel de inventario similar al promedio de los últimos 5 años, que es lo que la OPEP piensa que es razonable tener. La reunión ministerial en Viena de aquí a una semana, bueno, el día miércoles y jueves, o jueves si no me equivoco, Francisco, lo que esperarías ver es solo la confirmación de esta voluntad de Arabia Saudita y Rusia sin mayor disenso en estas filas. Yo creo que sí, estos son los dos actores fundamentales, son los que acumulan la principal reducción. Los otros aliados de Arabia Saudita en el Golfo son los siguientes, digamos, en términos de recorte. Entonces yo sí esperaría, y por supuesto otros países como Venezuela van a obviamente estar de acuerdo. Entonces yo sí esperaría que en general hubiera acuerdo. Irán ha dicho que va a seguir los pasos de estos dos países, de manera que pareciera que allí va a haber un relativo consenso. Bueno, pues un acuerdo para seguir con esto que dice la Agencia Internacional de Energía. Es un mercado que se está equilibrando, pero el equilibrio es, digamos que muy de corto plazo, porque hemos visto, Francisco, y ya sé por qué me sonríes, porque sabes a dónde voy. Aquí hay un factor y es como el elefante del que nadie habla, y no está en la OPEP, y no es Rusia, es Estados Unidos y es la producción estadounidense. Así es. Bueno, fíjate, la producción de Estados Unidos había caído en casi 1 millón de barriles desde que colapsó el precio del petróleo en el 2014, y desde el acuerdo OPEP ya prácticamente un 70% de esa caída ha desaparecido. O sea que la producción en Estados Unidos ha subido alrededor de 700.000 barriles. Todavía se planifica que va a estar subiendo alrededor de entre 100.000 y 120.000 barriles en los próximos meses. O sea que la misma OPEP ha tenido que revisar su previsión de crecimiento del shale, del petróleo de esquistos, lo está multiplicando por 3 con respecto a su previsión inicial. De manera que ciertamente buena parte de la reducción que ha hecho la OPEP ya ha sido ocupado ese espacio por los Estados Unidos. Si a eso le agregas que Libia no está, tiene una excepción en el acuerdo, y Nigeria también, y ambos están incrementando producción, eso pone un poco, digamos, en duda si al final lo que va a hacer la extensión del acuerdo es darle más espacio a este crecimiento brutal de la producción de esquistos en Estados Unidos. El número de taladros, que había caído de 1.600 a 300, se ha incrementado a 700 y pico, va a seguir incrementándose en los próximos meses. El break-even, es decir, el precio al que pueden tener ganancias los operadores
de esquistos ha bajado significativamente, alrededor de $30, $35. Entonces todo eso hace prever que esto va a ser un formidable adversario para esta reducción de la OPEP. Ok, el presidente Trump va de viaje, va a encontrarse con algunos de estos países que son protagonistas también en el mercado petrolero. Y aquí la pregunta que yo te hago, ¿habrá algún momento, de alguna forma, en la que Estados Unidos tenga que participar de este concierto de países? Y sobre todo, ¿qué tan efectivo va a poder ser un encuentro de una naturaleza en la que todos estén de acuerdo para sostener el piso, al menos, de un mercado petrolero que lo está buscando mantener por más tiempo? Sí, Estados Unidos obviamente históricamente no ha aceptado participar en este tipo de acuerdos, Claro. Lo piensa como una violación de las leyes de cartelización americana, pero ciertamente va a ser un tema que va a estar ahí en el ambiente. Los dos actores fundamentales, Rusia y Arabia Saudita, Estados Unidos se ha reunido con ellos recientemente, y ciertamente para Estados Unidos y sobre todo para ciertas regiones como Texas que apoyan al presidente Trump, es muy importante que este recorte de la OPEP, porque les ha revivido la industria petrolera norteamericana, que sufrió un golpe duro durante 2 años y ahora está empezando a generar empleo, etcétera. Entonces es curioso porque ahora Estados Unidos, aunque sigue siendo un importador neto de petróleo, ahora se ve más a sí mismo, como hace muchos años atrás, como un productor. Es una parte muy importante del impacto que tiene en Estados Unidos en la parte de producción. Entonces, a Estados Unidos le conviene que esto ocurra. Ahora, difícilmente Estados Unidos acuerde, digamos, que los productores de shale recorten producción o no la incrementen tan rápidamente, porque son miles de productores independientes y Estados Unidos, digamos, no actúa de esa forma. Pero sin duda que el gobierno americano, el gobierno del presidente Trump, digamos, se ve favorecido por este recorte. ¿Qué factor diferenciador estás viendo en América Latina? Yo sé que el tema de la reunión ministerial es importante por el mercado petrolero, pero entremos a América Latina. ¿Qué factor diferenciador en América Latina estás viendo cuando tienes a varios de los países buscando atraer inversiones en su sector petrolero, desde Argentina, México, Colombia, en los próximos meses? Sí, bueno, Venezuela, como va a seguir cayendo su producción en los próximos meses, y no creo que esto impacte de manera significativa en atraer nuevos inversionistas a Venezuela. En el caso de México, el presidente de Pemex ha anunciado que México esperaría que el año que viene empezara a repuntar su producción. Entonces, quizás la extensión de estos recortes para México pueda significar en un futuro un poco más lejano un problema con respecto a los planes que tiene México, pero por ahora no, digamos, no representan mayor problema para México, porque la producción de México sigue bajando naturalmente sin ninguna necesidad de estar en el acuerdo. Favorece obviamente si se logra que los precios, digamos, no vuelvan a caer, porque habían perdido buena parte de su incremento. Ahora hay un pequeño repunte por el anuncio de Arabia Saudita y Rusia. Eso obviamente favorece también a Brasil y Argentina, que son los otros países en que la inversión está, digamos, previsto que se pueda incrementar en los próximos meses y años. Con recursos públicos interesantes también para aquellos países que han dependido por tanto tiempo en sus ingresos, pues, de la venta de petróleo crudo pesado, pues, en la mezcla de América Latina. Francisco Monaldi, gusto verte, gracias. Empresas de Rusia, Israel, Estados Unidos y otros 21 países llegarán a Lima con lo mejor en tecnología de defensa y prevención de desastres naturales. Se reunirán en el 6º Salón Internacional de Tecnología para la Defensa, que abrirá sus puertas al público el próximo jueves, como lo confirmó su director, Cristian Tocre. Para poder traernos y mostrarnos las nuevas tecnologías que hay en el mundo y nosotros poder asimilarlas o poder adquirirlas o poder presentarlas para que sean estudiadas. Entre los expositores estarán las israelíes Rafael y Elbit y la española Navantia. El salón comprenderá una exposición física y virtual de vehículos aéreos, terrestres, marítimos, armamento, material, equipo y municiones. Tocre agregó que entre las novedades de este año estarán empresas expertas en ciberseguridad y ciberdefensa. Son palabras mayores si queremos hablar de ataques informáticos, si se puede llamar así, ¿no? De vulnerabilidad de nuestros sistemas de información, conjuntamente con la destrucción de infraestructuras críticas. Se presentarán conferencias organizadas por los países participantes, como la segunda Expo Ciberseguridad 2017, que reunirá expositores y expertos internacionales en tecnologías para la seguridad ciudadana y gestión de emergencias.
Han pasado 7 años desde que Grecia firmó el primer rescate y ahora está a punto de aprobar el cuarto memorando tal y como lo ven los sindicatos. Unas medidas contra las que este miércoles se celebró la primera huelga general del año. Miles de ciudadanos salieron por enésima vez a la calle en Atenas para protestar contra la ley Escoba que se empezó a debatir en el Parlamento y que engloba todas las medidas pendientes para obtener un nuevo tramo de la ayuda financiera de alrededor de 7.000 millones de euros. La ley, que el martes fue aprobada en comisión parlamentaria, incluye además medidas de recorte de pensiones a partir de 2019 y aumentos de impuestos a partir de 2020 por un total de 4.900 millones de euros anuales. Así, el sentimiento de manifestantes como Melina Kotsaki es que ya no quedan alternativas. No nos queda esperanza alguna, ningún político puede ofrecerla. Lo que hace falta es un líder que ame a la patria, diga basta ya y exija la quita de toda la parte de la deuda que es ilícita. La jornada de huelga, que en algunos sectores como el naval, los médicos, los abogados o el transporte público es de 48 o hasta 72 horas, transcurrió como suele ser habitual en Grecia, con un seguimiento muy desigual, imperceptible en el comercio, pero con muchos trastornos en los servicios. Tsipras ha defendido los tijeretazos adicionales con la promesa de que cada medida de recorte irá acompañada de una contramedida de alivio y el argumento de que cerrar la segunda evaluación del rescate permitirá que Grecia pueda entrar en un programa de alivio de la deuda a partir de 2018, salir paulatinamente a los mercados y dar definitivamente carpetazo a la era de rescates.